Charlie y la fábrica de chocolate, por Roald Dahl. Aquí viene Charlie. Estos dos señores tan viejos son el padre y la madre del señor Bucket. Se llaman abuelo Joe y abuela Josephine. Y estos dos señores tan viejos son el padre y la madre de la señora Bucket. Se llaman abuelo George y abuela Georgina. Este es el señor Bucket. Esta es la señora Bucket. El señor y la señora Bucket tienen un hijo que se llama Charlie Bucket. Este es Charlie. ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Charlie se alegra de conoceros. Toda esta familia, las 6 personas mayores y el pequeño Charlie Bucket, viven juntos en una casita de madera, en las afueras de una gran ciudad. La casa no era lo bastante grande para tanta gente, y la vida resultaba realmente incómoda para todos. En total, solo había 2 habitaciones y una sola cama. La cama estaba reservada a los 4 abuelos, porque eran muy viejos y estaban tan cansados que nunca salían de ella. El abuelo Joe y la abuela Josephine de este lado, y el abuelo George y la abuela Georgina de este otro. El señor y la señora Bucket y el pequeño Charlie Bucket dormían en la otra habitación, sobre colchones extendidos en el suelo. En el verano esto se podía soportar, pero en el invierno heladas corrientes de aire soplaban a la altura del suelo durante toda la noche y era horrible. No había para ellos posibilidad alguna de comprar una casa mejor, o aún de comprar otra carpa. Eran demasiado pobres para eso. El señor Bucket era el único en la familia que tenía empleo. Trabajaba en una fábrica de pasta dentrífica donde pasaba el día entero sentado en un banco, ajustando los pequeños tapones de los tubos de pasta dentífrica, después de que estos hubiesen sido llenados. Pero un taponador de tubos de pasta dentífrica nunca ganaba mucho dinero, y el pobre señor Bucket, por más que trabajase y por más velozmente que taponase los tubos, jamás conseguía ganar lo suficiente para comprar la mitad de las cosas que una familia numerosa necesitaba. No había ni siquiera bastante dinero para comprar comida adecuada para ellos. Las únicas comidas que podían permitirse eran pan y margarina para el desayuno, patatas y repollo cocido para el almuerzo y sopa de repollo para la cena. Los domingos eran un poco mejor. Todos esperaban ilusionados que llegara el domingo, porque entonces, a pesar de que comían exactamente lo mismo, a todos les estaba permitido repetir. Los Bucket, por supuesto, no se morían de hambre, pero todos ellos, los 2 viejos abuelos y las 2 viejas abuelas, el padre de Charlie y la madre de Charlie, y especialmente el propio Charlie, pasaban el día de la mañana a la noche con una horrible sensación de vacío en el estómago. Charlie era quien más la sentía, y a pesar de que su padre y su madre a menudo renunciaban a sus propias raciones de almuerzo o cena para dárselas a él, ni siquiera esto era suficiente para un niño en edad de crecer. Charlie quería desesperadamente algo más alimenticio y satisfactorio que repollo y sopa de repollo. Lo que deseaba más que riada en el mundo era chocolate. Por las mañanas, al ir a la escuela, Charlie podía ver grandes filas de tabletas de chocolates en los escaparates de las tiendas y solía detenerse para mirarlas, apretando la nariz contra el cristal mientras la boca se le hacía agua. Muchas veces al día veía a los demás niños sacar cremosas chocolatinas de sus bolsillos y masticarlas ávidamente, y eso, por supuesto, era una auténtica tortura. Solo una vez al año, en su cumpleaños, lograba Charlie probar un trozo de chocolate. Toda la familia ahorraba su dinero para esta ocasión especial, y cuando llegaba el gran día,
Charlie recibía de regalo una chocolatina para comérsela él solo. Y cada vez que la recibía en aquellas maravillosas mañanas de cumpleaños, la colocaba cuidadosamente dentro de una pequeña caja de madera y la atesoraba como si fuese una barra de oro puro. Y durante los días siguientes solo se permitía mirarla, pero nunca tocarla. Por fin, cuando ya no podía soportarlo más, desprendía un trocito diminuto del papel que le envolvía para descubrir un trocito diminuto de chocolate y daba un diminuto mordisco, justo lo suficiente para dejar que el maravilloso sabor azucarado se extendiese lentamente por su lengua. Al día siguiente daba otro diminuto mordisco, y así sucesivamente. Y de ese modo, Charlie conseguía que la chocolatina de 6 peniques que le regalaban por su cumpleaños durase más de un mes. Pero aún no os he hablado de la única cosa horrible que torturaba al pequeño Charlie, el amante del chocolate más que cualquier otro. Esto era para el muchacho mucho peor que ver las tabletas de chocolate en los escaparates de la tienda o contemplar cómo los demás niños masticaban cremosas chocolatinas ante sus propios ojos. Era la cosa más torturante que podáis imaginaros, y era esta. En la propia ciudad, a la vista de la casa en la que vivía Charlie, había una enorme fábrica de chocolate. ¿Os lo imagináis? Y no era tampoco simplemente una enorme fábrica de chocolate. Era la más grande y famosa del mundo entero. Era la fábrica de Wonka, cuyo propietario era un hombre llamado el señor Willy Wonka, el mayor inventor y fabricante de chocolate. Tenía inmensos portones de hierro que conducían a su interior y lo rodeaba un altísimo muro, y sus chimeneas desprendían humo y desde sus profundidades podía oírse extraños sonidos sibilantes. Y afuera de los muros, a lo largo de una media milla en derredor, en todas direcciones el aire estaba perfumado. 2 veces al día, al ir y venir de la escuela, el pequeño Charlie Bucket pasaba justamente por delante de las puertas de la fábrica, y cada vez que lo hacía, empezaba a caminar muy lentamente, manteniendo la nariz elevada en el aire, y aspiraba largas y profundas bocanadas del maravilloso olor a chocolate que lo rodeaba. ¡Ah! ¡Cómo le gustaba ese olor! Y cómo deseaba poder entrar en la fábrica para ver cómo era. La fábrica del señor Willy Wonka. Por las noches, después de haber terminado su aguda sopa de repollo, Charlie iba siempre a la habitación de los 4 abuelos para escuchar sus cuentos, y luego, más tarde, para darles las buenas noches. Cada uno de estos ancianos tenía más de 90 años. Estaban tan arrugados como ciruelas pasas, y tan huesudos como esqueletos. Y durante el día, hasta que Charlie hacía su aparición, yacían acurrucados en la única cama, 2 en cada extremo con gorros de dormir para conservar abrigadas sus cabezas, dormitando para pasar el tiempo sin nada que hacer. Pero en cuanto oían abrir la puerta y la voz de Charlie diciendo «Buenas noches», abuelo Joe y abuela Josephine, abuelo George y abuela Georgina, los 4 se incorporaban rápidamente y sus arrugadas caras se encendían con una sonrisa de placer, y la conversación empezaba. Adoraban al pequeño Charlie. Él era la única alegría de su vida, y sus visitas nocturnas eran algo que esperaban ilusionados durante todo el día. A menudo, la madre y el padre de Charlie acudían también a la habitación y se quedaban de pie junto a la puerta, escuchando las historias que contaban los ancianos, y así,
Durante una media hora cada noche, esta habitación se convertía en un lugar feliz, y la familia entera conseguía olvidar que era pobre y pasaba mucha hambre. Una noche, cuando Charlie entró a ver a sus abuelos, les dijo: ¿Es verdad que la fábrica de chocolate de Wonka es la más grande del mundo? ¿Que sí es verdad?, gritaron los cuatro al unísono. Claro que es verdad, santo cielo. ¿Es que no la habías visto? Es 50 veces más grande que cualquier otra. ¿Y es verdad que el señor Willy Wonka es el fabricante de chocolate más inteligente del mundo? Mi querido muchacho, dijo el abuelo Joe, incorporándose un poco más sobre su almohada. El señor Willy Wonka es el fabricante de chocolate más asombroso, más fantástico, más extraordinario que el mundo ha conocido. Creí que todos lo sabían. Yo sabía que era famoso, abuelo Joe, y sabía que era muy inteligente. ¡Inteligente!, gritó el anciano. Es que es más que eso. Es un mago del chocolate. Puede haber cualquier cosa, todo lo que quieran. ¿No es verdad, queridos? Los otros tres ancianos movieron afirmativamente la cabeza y dijeron: absolutamente verdad. No puede serlo más. Y el abuelo Joe dijo: ¿quieres decir que nunca te he hablado del señor Willy Wonka y de su fábrica? Nunca, respondió el pequeño Charlie. ¡Santo cielo! No sé qué se me ocurre. ¿Me lo contarás ahora, abuelo Joe? Por favor. Claro que sí. Siéntate en la cama junto a mí, querido niño, y escucha con atención. El abuelo Joe era el más anciano de los cuatro abuelos. Tenía 96 años y medio. Y esta es una edad muy respetable para cualquier otro. Era débil y delicado, como toda la gente anciana, y hablaba muy poco a lo largo del día. Pero por las noches, cuando Charlie, su adorado nieto, estaba en la habitación, parecía de una forma misteriosa volverse joven otra vez. Todo su cansancio desaparecía, y se ponía tan ansioso y excitado como un niño. ¿Qué hombre es este señor Willy Wonka?, gritó el abuelo Joe. ¿Sabías, por ejemplo, que él mismo ha inventado más de 200 nuevas clases de chocolatinas, cada una de ellas con un relleno diferente, cada una, muchacho, más dulce, suave, deliciosa que cualquiera de las que puedan producir los demás fabricantes de chocolate? Es la pura verdad, gritó la abuela Josephine, y las envía a todos los países del mundo. ¿No es así, abuelo Joe? Así es, querida mía, así es. Y también a todos los reyes y a todos los presidentes del mundo. Pero no solo fabrica chocolatinas. Ya lo creo que no. El señor Willy Wonka tiene en su haber algunas invenciones realmente fantásticas. ¿Sabías que ha inventado un método para fabricar helado de chocolate de modo que éste se mantenga frío durante horas y horas, sin necesidad de meterlo en la nevera? Hasta puedes dejarlo al sol toda la mañana en un día caluroso y nunca se derretirá. Pero esto es imposible, dijo el pequeño Charlie mirando asombrado a su abuelo. Claro que es imposible, exclamó el abuelo Joe. Es completamente absurdo, pero el señor Willy Wonka lo ha conseguido. Exactamente, asintieron los demás, moviendo afirmativamente la cabeza. El señor Wonka lo ha conseguido. Y además, continuó el abuelo Joe, hablando ahora muy lentamente para que Charlie no se perdiese de una sola palabra. El señor Willy Wonka puede hacer caramelos que saben a violetas y caramelos que cambian de color cada 10 segundos a medida que se van chupando, y pequeños dulces ligeros como una pluma que se derriten deliciosamente en el momento en que te los pones en los labios. Puede haber chicle que no pierde nunca su sabor
y globos de caramelo que puedes hinchar hasta hacerlos enormes antes de reventarlos con un alfiler y comértelos. Y con una receta más secreta aún, puede confeccionar hermosos huevos de azulejo con manchas negras. Y cuando te pones uno de ellos en la boca, este se hace cada vez más pequeño hasta que de pronto no queda nada en él, excepto un minúsculo pajarillo de azúcar posado en la punta de tu lengua. El abuelo Joe hizo una pausa y se relamió lentamente los labios. Se me hace agua la boca de solo pensar en ello, dijo. A mí también, dijo el pequeño Charlie, pero sigue, por favor. Mientras hablaba, el señor y la señora Bucket habían entrado silenciosamente en la habitación y ahora estaban de pie junto a la puerta escuchando. Cuéntale a Charlie la historia de aquel loco príncipe indio, dijo la abuela Josephine. Le gustará oírlo. ¿Te refieres al príncipe Pondicherry?, dijo el abuelo. Completamente loco, dijo el abuelo George. Pero muy rico, dijo la abuela Georgina. ¿Qué hizo?, preguntó Charlie ansiosamente. Escucha, dijo el abuelo. El abuelo Joe, te lo diré. El señor Wonka y el príncipe indio. El príncipe Pondicherry le escribió una carta al señor Willy Wonka, dijo el abuelo Joe, y le pidió que fuese a la India y le construyese un palacio colosal hecho enteramente de chocolate. ¿Y el señor Wonka lo hizo, abuelo? Ya lo creo que sí. Y vaya, era un palacio. Tenía 100 habitaciones y todo estaba hecho de chocolate amargo o de chocolate con leche. Los ladrillos eran de chocolate y el cemento que los unía era de chocolate. Las ventanas eran de chocolate y todas las paredes y los techos estaban hechos de chocolate. Y también las alfombras, los cuadros, los muebles y las camas. Y cuando había los grifos, de ellos salía chocolate caliente. Cuando el palacio estuvo terminado, el señor Wonka le dijo al príncipe Pondicherry: le advierto que no durará mucho tiempo, de modo que será mejor que empiece a comérselo ahora mismo. ¡Tonterías!, gritó el príncipe. No voy a comerme mi palacio, ni siquiera pienso mordisquear las escaleras o lamer las paredes. Voy a vivir en él. Pero, por supuesto, el señor Wonka tenía razón, porque poco tiempo después hizo un día muy caluroso con un sol abrasador, y el palacio entero empezó a derretirse, y luego se fue derrumbando lentamente, y el pobre príncipe, que en aquel momento estaba durmiendo la siesta en el salón, se despertó, para encontrarse nadando en un enorme lago marrón de pegajoso chocolate. El pequeño Charlie estaba sentado inmóvil, al borde de la cama, mirando fijamente a su abuelo. La cara de Charlie estaba encendida y los ojos tan abiertos que era posible ver la parte blanca rodeando enteramente sus pupilas. ¿Esto es realmente verdad?, preguntó. ¿O me estás tomando el pelo? Es verdad, exclamaron los 4 ancianos al unísono. Claro que es verdad. Pregúntaselo a quien quieras. Y te diré otra cosa que es verdad, dijo el abuelo Joe, inclinándose ahora para acercarse aún más a Charlie y bajando la voz hasta convertirla en un suave secreto susurro. Nadie sale nunca. ¿De dónde?, preguntó Charlie. Y nadie entra nunca. ¿A dónde?, gritó Charlie. A la fábrica de Wonka, por supuesto. Abuelo, ¿a qué te refieres? Me refiero a los obreros, Charlie. ¿A los obreros? Todas las fábricas, dijo el abuelo Joe, tienen obreros que entran y salen por sus puertas, por la mañana y por la noche, excepto la de Wonka. ¿Has visto tú alguna vez una sola persona entrar en ese sitio o salir de él?
El pequeño Charlie miró lentamente las 4 caras que le rodeaban, una después de otra, y todas ellas le miraron a su vez. Eran caras sonrientes y amistosas, pero al mismo tiempo eran caras muy serias. Ninguna de ellas parecía estar bromeando o burlándose de él. ¿Y bien? ¿La has visto?, preguntó el abuelo Joe. Pues, la verdad es que no lo sé, abuelo, tartamudeó Charlie. Cada vez que paso delante de la fábrica, las puertas parecen estar cerradas. Exactamente, exclamó el abuelo Joe. Pero tiene que haber gente trabajando allí. Gente no, Charlie. Al menos, no gente normal. Entonces, ¿quién?, dijo Charlie. Ajá, esa es la cosa, ¿comprendes? Ese es otro de los golpes de inteligencia del señor Willy Wonka. Charlie, querido, dijo la señora Bucket, que estaba apoyada en la puerta. Es hora de irse a la cama. Ya basta por esta noche. Pero mamá, tengo que oír. Mañana, cariño. Eso es, dijo el abuelo Joe. Te contaré el resto mañana por la noche.